Lo primero es decir que el Observatorio Tusser para un reparto justo de la riqueza, que es la entidad organizativa y que se ubica pues a nivel físico en la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, con la participación del Instituto EGOA, Parte Altus y GESCI de la Universidad del País Vasco, así como una serie de entidades, hasta 25, que participan en el mismo. Estamos trabajando desde hace un año para buscar espacios de sinergia en las tareas que cada entidad hacemos. Entonces ahí estamos sindicatos, están entidades como OSFAN, bueno, muchísimas, y cada una tenemos nuestro trabajo específico. Por ejemplo, la universidad pues tiene la responsabilidad en áreas de formación, investigación y transferencia. Pero sin embargo se veía que era importante actualmente en el mundo en el que estamos tomar conciencia de que el reparto de la riqueza es uno de los retos más grandes y que está generando la actual realidad de ese reparto mayores problemas. Entonces, lo que el observatorio hace es dar a este reto, digamos, un nivel de centralidad al que todas las entidades que participamos en el misma nos sumamos. ¿Qué esto quiere decir? Que aunque ninguna de nosotras se encargue sobre el reparto justo de la riqueza, a todos nosotros nos parece que es un elemento fundamental. Entonces, a partir de ahí hay una serie de grupos de trabajo en el observatorio que el tema del reparto de la riqueza lo están analizando. Yo he sintetizado, porque es así lo que aparece en la web, como en 6 grandes ámbitos. Uno primero sería las exigencias derivadas en materia de reparto de la riqueza, del cumplimiento de los derechos humanos y de los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas 2030. Es decir, desde la perspectiva de derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué es lo que tendría que cambiar la actual situación de reparto de riqueza? Otro elemento importante nos parece es profundización en el concepto de riqueza en relación a lo que es el Producto Interior Bruto, que generalmente es lo que se usa, pero que realmente pues, se ve que tiene poco que ver. Un tercero es identificar la riqueza generada por la industria 4.0 y las nuevas tecnologías. Habitualmente sabemos que cuando se plantean reivindicaciones, casi nadie se opone a conseguirlas, pero muchas veces se cuestiona que haya recursos para ello. Sin embargo, nos encontramos con que gracias al avance experimentado en las distintas áreas, el nivel está siendo exponencial de riqueza, pero sin embargo queda totalmente, y es el siguiente punto, en la sombra cuál es su distribución. Entonces es importante conocer hoy en día la humanidad qué capacidad tenemos de riqueza y también fundamental conocer dónde y cómo está distribuida. El quinto sería, para conseguir un reparto justo de la riqueza, indagar y profundizar en los instrumentos fiscales. Y finalmente el último sería fortalecer un sistema de protección social y, en concreto, analizar y estudiar las consecuencias que derivan de la incorporación de una renta básica que fuera universal e incondicional. Y uno a esto, lo que va a ser el ciclo de este taller. Va a ser, dentro del observatorio, la primera iniciativa que, como tal, el observatorio hace. Hasta ahora lo que hemos venido haciendo ha sido incorporar, y si entráis en la web, veréis que en documentación de interés hay en cada una de estas áreas que os acabo de decir un montón de documentos actuales que os pueden ilustrar sobre por dónde se puede profundizar, y tenemos un boletín que distintas personas aportan entrevistas y actividades que hacemos todas las entidades que estamos en el observatorio. Esto que ahora organizamos en esta primera sesión y en este ciclo de 6 viernes es un paso más, y en concreto iría en profundizar entre todos los que participemos las distintas dimensiones que acarrearía una renta básica universal e incondicional. Y ese es el objetivo. Entonces, habéis visto que en el programa hoy vamos a centrarnos en el reparto de la riqueza, igualdad de oportunidades y terminación de la pobreza, fortalecimiento de la democracia y soberanía popular. Deciros que este taller tiene también una oportunidad de aprendizaje a un proyecto que queremos presentar este verano a nivel de toda Europa, que iría cómo reforzar la identidad europea frente al euroescepticismo a base de una Europa que apueste por los pilares sociales, es decir,
por una ciudadanía que tenga el máximo reconocimiento de una manera coherente en derechos, y ahí incorporando una renta básica. Entonces, este sistema que vamos a hacer, no solamente de videoconferencia entre 4 lugares, que en el caso de Europa intentaríamos las actividades a desarrollar, que más allá del lugar físico donde se hagan, estuviesen interconectadas por videoconferencia en toda Europa, también en la metodología, y os explico brevemente. En este y en los sucesivos talleres vamos a tener un inicio, que es el que estoy haciendo yo, de bienvenida, acogida y explicación de lo que vamos a hacer, que en el caso de hoy va a consistir, inmediatamente de que os termine de explicar esto, vamos a ver un breve vídeo sobre de qué estamos hablando cuando vamos a hablar de renta básica, más allá de que luego profundicemos en cada una de las cosas, pero de qué estamos hablando. A continuación, os vamos a pedir que con vuestro móvil, a un cuestionario que hemos puesto para contestar simplemente entre 4 o 5 preguntitas, en 1 minuto vais a poder responder. Inmediatamente en eso vamos a abrir los bloques. El primer bloque, y van a ser sucesivos, va a ser profundizar cuál es la situación actual del reparto de la riqueza. Y para eso vamos a ver un vídeo y vamos a tener algunos datos. Entonces, a partir de eso, vamos a abrir un debate durante 20-25 minutos entre todas y todos los que estamos, para que unas y otros debatamos al respecto. Una vez que acabe este bloque, pasamos al segundo, que va a ser en el ámbito de la pobreza, lo que aportaría una renta básica, y en concreto a nivel nuestro aquí, en la Comunidad del País Vasco, que tenemos una serie de prestaciones como la renta de garantías de ingresos, etcétera, conocer primero un poco cuál es la situación, y ahí le tenemos a Iñaki Uribarri, que desde Las Nieves en Vitoria-Gasteiz nos va a hacer brevemente una información de cuál es actualmente la situación que tenemos a nivel de País Vasco, y después abriríamos un debate. Y finalizaríamos con el último bloque, que sería en relación a la democracia y a una soberanía económica de la ciudadanía, ¿qué aporta o aportaría una renta básica? Y haríamos lo mismo. Aportaría ahí unos pequeños datos iniciales y abriríamos un debate. Tras esto, acabaríamos contestando a un cuestionario que es el mismo de la primera, pero en el que también vamos a añadir 2 preguntas más de satisfacción del taller y también de lo que cada una, a las mismas preguntas, creéis que habéis cambiado después del taller. Es decir, una cosa es lo que contestamos antes del taller, y luego vamos a ver si al acabar el taller cada uno dirá si ha dicho más o menos lo mismo, o después de la reflexión conjunta que hagamos, pues ha cambiado. Y terminaremos ya la sesión antes de las 2, dando una pequeña invitación, porque queremos que esta sesión, las respuestas que vía encuesta fácil tengamos de los 2 cuestionarios, como nos lo dará rápidamente, a través de Twitter del Observatorio vamos a publicarlo. Y os animamos a que quienes queráis podéis continuar en ese foro de Twitter del Observatorio compartiendo y desarrollando lo que hoy hayamos hablado. En ese sentido, las personas que queréis algún tipo de reconocimiento de créditos, que sepáis que esto a nivel de la universidad lo hacemos como una tarea de voluntariado en la que participáis en el Observatorio, que quienes participéis en las 6 sesiones vais a tener automáticamente medio crédito concedido, pero si además os interesa participar en este foro, podríamos ampliarlo hasta un crédito, y si alguno o alguna de vosotras, conociendo el observatorio, quiere hacer otro tipo de tareas, hay gente que está trabajando, por ejemplo, en la Facultad de Informática, que son las personas que nos ayudan en todo el tema del boletín, de muchas cosas. Entonces, hay oportunidades que más allá de este ciclo de talleres, si alguno de vosotras, por el tema o porque queréis, os apetece, que sepáis que tenéis oportunidad también de sumaros. Bueno, y dicho esto, le pides a Andrea, por favor, que venga Carmela a poner el vídeo. Vamos brevemente a ver de manera compartida el vídeo que va a durar 5 minutos, que nos identifica cuando estamos hablando de un ciclo de 6 talleres de renta básica, como a veces las palabras se utilizan con contenidos que no siempre dicen lo mismo, pues en concreto a qué nos referimos. Y de alguna forma vamos a ver aquí que la renta básica es como una especie de introducción a los 6 talleres, porque vais a ver que se van a abordar muchas cosas. Entonces vamos a ver a continuación este breve vídeo sobre la renta básica, que lo tenéis tanto en el observatorio, pero también lo tenéis en la Asociación de Renta Básica, que luego comentaremos. Vamos a ver si se ve bien.
La humanidad está a un paso de experimentar otra transformación histórica debido al desarrollo tecnológico. Empresas como WhatsApp mueven decenas de millones de dólares con solo 54 empleados. Son muchas las voces expertas que advierten sobre la futura escasez de empleo y que estiman que en 20 años el 40% de los puestos de trabajo habrán sido sustituidos por máquinas. El capitalismo actual no garantiza un empleo para todas las personas. Y además, un empleo tampoco es garantía de una vida digna o de una existencia libre. La política económica reciente, reformas laborales incluidas, supone un ataque a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría y provoca cada vez más y más precariedad. Como consecuencia, se multiplican los despidos y el número de trabajadores pobres crece sin parar. Los efectos de estas reformas no son solo económicos. Según la OMS, en 2020, los trastornos de ansiedad y depresión serán la primera causa de enfermedad en el llamado mundo desarrollado. La capacidad de los más ricos de controlar gobiernos y mercados nos ha llevado a unos niveles de desigualdad social nunca antes alcanzados. Esta es la actual distribución de la riqueza en el mundo, donde el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto junto. Este modelo económico y político es insostenible. Necesitamos otro camino. Y una renta básica. La renta básica es un ingreso de cantidad al menos igual al umbral de la pobreza, pagado por el Estado de forma incondicional a toda la población. La incondicionalidad conlleva muchas ventajas. Se ahorran costes administrativos. Actualmente un porcentaje altísimo de los impuestos destinados a ayudas monetarias se utiliza para que la burocracia decida quién merece recibirlas. Evita que las personas que estén percibiendo un subsidio queden atrapadas en la pobreza, ya que podrían buscar otros trabajos para aumentar sus ingresos sin miedo a perder la ayuda por ello. Libera a las personas que perciben las ayudas de la estigmatización social. Y sobre todo, la garantía incondicional de unos recursos mínimos supone una base para que las personas tengamos más libertad y menos miedo para decidir cómo queremos que sean nuestras vidas. Para ello, necesitamos tener recursos el día 1 de cada mes. No limitarnos a ser asistidos si caemos y podemos demostrar ante un burócrata que necesitamos ayuda. Libertad, en resumidas cuentas. Pensemos en el mundo del trabajo. Para tener el verdadero derecho a trabajar con dignidad, hace falta poder elegir. Los contratos de trabajo no se firman en igualdad de condiciones cuando a una de las partes, necesitada de recursos, no le queda otra que aceptar ese contrato. En cambio, la renta básica nos capacita para elegir empleos más dignos que se adapten mejor a lo que somos. También nos abre oportunidades para tirar adelante nuestros propios proyectos. Por otro lado, las personas que trabajen en sus casas sin recibir ningún dinero por ello, tendrán la posibilidad de liberarse de la dependencia material de sus parejas. Y las personas dependientes que requieren asistencia tendrán recursos para pensar su vida con libertad. En general, la renta básica nos permite llevar vidas más nuestras, donde quepan el ocio, los cuidados, el trabajo voluntario u otras actividades que no sean impuestas por la necesidad y el miedo. Diferentes encuestas y experimentos internacionales indican que con una renta básica la gente no dejaría de trabajar. En Europa, solo el 4% de las personas dice que lo haría. La tendencia mayoritaria en los humanos es la de tratar de sentirnos útiles. La renta básica es una palanca de activación de aquellos trabajos, remunerados o no, que verdaderamente nos realizan, en los que además podemos ser mejores y más eficientes. En cualquier caso, recordemos que no hay empleo para todo el mundo. Mediante impuestos. El sistema fiscal es el mecanismo fundamental que hace que la desigualdad aumente o disminuya. Con un sistema fiscal progresivo, el porcentaje de impuestos que una persona debe pagar crece a medida que su riqueza se incrementa. Una renta básica así financiada produce una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población. Sí, los ricos como ciudadanos también cobran la renta básica, pero para que pueda ser financiada, pagan más de lo que reciben. Venimos de un mundo en el que se suponía que el empleo garantizaba los ingresos. Este mundo ha quedado hecho añicos. Los pequeños retoques ya no son suficientes. Que no nos retenga el miedo.
Urge repartir la riqueza de un modo que nos haga a todos y a todas algo más libres. La renta básica puede ser la oportunidad para que de una vez por todas agarremos el timón de nuestras vidas. Bueno, después de este vídeo, ahora os vamos a lanzar la encuesta que os voy a explicar. Como va a ir sobre en qué medida creemos que la renta básica es un instrumento importante para 4 aspectos, conviene que cuando hablamos de renta básica que sepamos, visto el vídeo, yo creo que queda claro, pero os leo a qué nos referimos. Es la definición que se da en la renta básica que dice: es un ingreso pagado por el Estado como derecho de ciudadanía a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva. En otros términos, la renta básica es una asignación monetaria equivalente por lo menos al umbral de la pobreza, que se confiere con arreglo a 3 principios: el de individualidad, la renta básica la reciben los individuos, no las familias o las unidades de convivencia; el de universalidad, la renta básica la recibe todo el mundo; y el de incondicionalidad, la renta básica se recibe al margen de cualquier tipo de circunstancia que nos acompañe. Entonces, ahora lo que queremos en el taller es, antes de entrar en el debate, conocer lo que pensamos. Entonces, ahora nos van a lanzar nuestro correo electrónico, nos va a llegar a través del móvil, para que podamos contestar. Lo primero que vais a ver es una carátula para poner, dice español o vasco. Lo de vasco es la terminología de encuesta fácil, lo siento mucho, pero no lo hemos hecho nosotros. Pero argi dago, taller honetan, bakoitzak nahi duen hizkuntza erabili duela. Orduan, bakoitzak ere galdetegia euskeraz en gaztelaniaz. La siguiente pregunta es en relación, por una parte, indicar si somos mujer, hombre u otro, son las 3 posibilidades que tenemos. La franja de edad en la que estamos, que hemos puesto 5 franjas, hasta 20, hasta 30, hasta 40, hasta 60 y más de 60, y de las áreas de conocimiento en cuál estamos ubicados, por los estudios o por el trabajo que hayamos hecho. Y ahí hemos hecho las 5 áreas generales, que son artes y humanidades, ciencias, la de ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud, ingeniería y arquitectura, y sería la otra, la de quien no estuviese o no se considerase en ellas. Y luego ya vendrían las preguntas directas, que son 4. Todas tienen la misma manera de hacer, que sería: la renta básica es un instrumento que contribuye de forma importante, y en un caso se va a decir a reducir la desigualdad de la riqueza, en otro a contribuir a combatir la pobreza. La tercera será a reforzar la democracia, y la cuarta será a la soberanía de la ciudadanía en las decisiones económicas. Entonces, lo que nosotros tenemos que contestar es, entre 0 y 9, en qué medida estamos de acuerdo con esa afirmación. Si creemos que es un instrumento que de forma importante, es decir, no sé como único, pero sí de forma importante, contribuye a la desigualdad de la riqueza, si yo creo que estoy totalmente de acuerdo, le pondré un 9. Si no estoy para nada de acuerdo, le pondré un 0. Y en eso, lo mismo con las 4 afirmaciones. ¿De acuerdo? Como veis, es una cosa que la vamos a hacer en 1 minuto más o menos, y ya con eso empezamos el vídeo. Entonces, ahora ya se supone que en el móvil ya tenemos ya, ¿no? Vamos a ver esto, ahora cómo funciona, para que lo podamos... Me imagino que será vía internet, ¿no? A nivel de... No sé, en realidad. ¿Le puedes decir a Carmen que venga un poco? Para que nos diga... Yo creo que aquí, si no tenemos una dirección de internet, que igual nos tendremos que meter a ella, para que nos aparezca a ver cómo funciona. Se supone que a través del móvil accederíamos a encuesta fácil y aparecería este cuestionario que os lo he explicado, y rápidamente tendríamos que meternos para responder al mismo. Ángel, Sí. ¿dónde hay que meterse? ¿Perdona? ¿Dónde hay que meterse para la encuesta? Ahora nos lo explican. A ver, ¿dónde sería para contestar la El encuesta? correo electrónico que me habéis enviado cada uno, que me han O sea, enviado. tendríamos que entrar a nuestro correo electrónico
desde donde cada uno gestionemos nuestro correo electrónico. No lo he enviado todavía, envío ya. Ya. Vale. Entonces, esperamos un segundo y ahora en el correo electrónico nos va a llegar el mensaje. Entonces, a través del correo electrónico daremos al hipervínculo que nos aparecerá la encuesta y accederemos a la encuesta. ¿Entendéis? O sea, nos aparecerá ahora para entrar en un hipervínculo, en una dirección de eso que le damos desde el móvil, y en el momento en que le demos ya accederemos a la encuesta y cada uno ahí ya tendremos la oportunidad de responder. Entonces, con el móvil, cada uno como gestione su correo electrónico, pues se responde. Es la primera vez, vamos a ver si... Luego al final vamos a hacer lo mismo, o sea que lo vamos a hacer ya mucho más rápido. Ángel, ¿Ahí? vale, aquí tenemos un problema y es que no hay cobertura y entonces no se pueden conectar muchos a internet y no les llega el cuestionario, entonces no pueden responder. ¿No tenéis entonces cobertura ahí? Aquí tampoco todavía no ha llegado. Y las personas que tienen internet no les ha llegado todavía el cuestionario. Aquí tampoco todavía no ha llegado. Vamos a esperar si Aquí llega. tampoco ha llegado nada. Aquí Esperamos tampoco. un par de minutos y si no llega, pues seguimos con la sesión y esperamos en cuanto Vale. llegue lo hacemos. Vale, Vale. aquí tampoco ha llegado. Vale, de todas formas, lo que podemos hacer es donde no tenéis, digamos, conexión, que es en el Carlos Santa María. Bye, Órida, en el Carlos Santa María. Vale. Entonces, lo único, si podéis, lo importante sería sobre todo responder a las 4 preguntas de 0 a 9 que os he dicho. Es decir, que sería reflexionar y la idea sería en qué medida creéis que es un instrumento importante y las 4 cosas que tenéis que contestar, si podéis en un papel. La primera sería en el ámbito de reparto justo de la riqueza. Ahora ya. ¿Ha Ha llegado llegado, ya? vale. Vale, pues si queréis lo escribo ahí para los que no tengáis, ¿vale? Aquí. Ya ha llegado, Ángel. Vale, Aquí pues ya ha lo llegado contestamos también. ahora. En Sarrico ha llegado. El Sarrico ha llegado. Vale. Aquí también ha llegado, o sea que vamos, si os parece, cada uno contestándolo. No, pero ahí te mandan el link, ¿no? ¿No es este? Sí, tienes que ir al vínculo, Al link, ¿no? al link. Sí. Ah, vale, encuesta. No, ya ha llegado, ¿eh? Perfecto. Opa. Aquí tenemos problemas con una persona que no le llega el cuestionario en Sarrico. Pues lo único, el correo electrónico me lo dices y se lo digo a Carmele para ver si te lo Sí, puede mandar. vale, perdón, acaba de llegarle.
Sí, vale. Sí, ha tardado un poquito más. Perfecto. Esperamos entonces medio minuto y seguimos. Ahora. Yo tengo una pregunta sobre la séptima pregunta de la encuesta. Pasa que, bueno, lo tengo en euskera, lo intentaré traducir. Si la renta básica ayuda a la soberanía, en la toma de decisiones, en la soberanía a la hora de tomar decisiones económicas, ¿eso se refiere a las decisiones económicas de cada uno, de su vida, o de las decisiones económicas a nivel político? Pues eso sería para observación y debate, lo que tú valores. Es decir, que en principio está más en clave de las dos áreas, de la general de política, pero también luego de la personal, pero sobre todo de la global. Es decir, que en el ámbito de las decisiones económicas sí ayudaría a que también la soberanía popular entrase en ella. Bueno, pues si os parece, si alguno todavía no lo ha enviado, cuando acabe lo envía, y vamos ya a entrar en el primer bloque. Para este primer bloque, que sería profundizar en la renta básica, en qué medida tiene una incidencia en el ámbito de reparto de la riqueza. Sería el primer elemento. Entonces, una cuestión previa es conocer un poco cuál es actualmente la riqueza existente, sobre todo dónde se encuentra. Por tanto, vamos a ver un vídeo que rápidamente, en pocos minutos, nos dice una serie de imágenes y datos sobre la distribución. A continuación, yo os lo voy a completar con unos pocos datos, tanto de Oxfam como del libro de Thomas Piketty y alguna otra cosa sobre lo que ya dice el vídeo, y a partir de ahí abrimos un debate en el que de una manera ordenada cada uno aportamos bakoitza nahi duena. Vamos entonces a ver el vídeo breve. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo.
Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Bueno, para completar un poco la información, yo rápidamente he traído algunos datos del último informe de Oxfam, que se ha publicado en enero de este 2020, que se titula Tiempo para el cuidado. Entonces, en 6 fotos, en una aparece como en el año pasado los 2.153 millonarios que había en todo el mundo poseían más riquezas que 4.600 millones de personas más pobres. En el caso de África, 22 hombres tenían más riqueza que todas las mujeres africanas. Con un ejemplo de pirámides, dice que si hubiese una persona ahorrando $10.000 diarios desde el momento en que se construyeron las pirámides de Egipto, ahora poseería tan solo la 1/5 parte del promedio de la fortuna que tienen los 5 millonarios más ricos. Es decir, que estamos hablando de $10.000 diarios desde que se hicieron las pirámides en Egipto, y aún y todo sería la 1/5 parte de lo que tiene una de las 5 personas más ricas. El 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas. El valor económico del trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo en todo el mundo las mujeres de 15 o más años asciende como mínimo a 10,8 billones de dólares anuales, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología. Y finalmente, un incremento de solo el 0,5% en el tipo del impuesto que grava el patrimonio del 1% más rico de la población recaudaría fondos necesarios para invertir en la creación de más de 117 millones de puestos de trabajo. Y esto, en otras cifras, nos dice que un incremento, bueno, lo que nos ha dicho, ¿no? Básicamente es eso. Pero Thomas Piketty, sabéis que el año pasado publicó Capital e Ideología. Él es una de las personas que está entre más de 100 investigadores en una especie de observatorio sobre el reparto de riqueza, y en la página 780 del libro Capital e Ideología hay un gráfico, el 13.4, sobre regímenes desigualitarios en el mundo en el año 2018. Y en concreto compara lo que tiene el 50% de la población más pobre con lo que tiene el 1% más rico. Y compara en 3 áreas geográficas. La más desigual, que se produce en los países del Oriente Próximo. Y ahí nos dice que el 1% concentra el 30% de la renta total. Y en cambio, el 50% de la población más pobre no tiene más que el 9%. Es decir, el 1% tiene el 30% de riqueza y el 50% más pobre no tiene más que el 9%. En el caso de Europa, los porcentajes son
que el 1% tiene el 11% de la riqueza y el 50% de la población tiene el 21%. Y en el caso de China, por ejemplo, el 1% tiene el 14% y el 50% tiene el 15%. Mientras que en Estados Unidos el 1% tiene el 20% de riqueza y el 50% más pobre tiene el 13% de la riqueza. Bueno, yo creo que son cifras simplemente, pero yo creo que nos permite ya, sin más, que compartamos el debate. Entonces lo que vamos a hacer, si os parece, es pues darnos uno a uno, las personas que vayamos interviniendo, pues intentar que seamos no muy de no mucho tiempo en nuestras explicaciones y ánimo. Entonces, quien quiera, que empiece ya el turno. Esto, perdonad una cosa, no hace falta que digamos nombres, se va a grabar, porque la idea que tenemos es luego en YouTube poner pequeñas cuestiones concretas. Si alguno o alguna tuviese algún problema, pues que nos lo diga antes, para que le quitemos la grabación. Pero en principio la idea es tenerlo grabado y luego la posibilidad de poder sacar pequeñas aportaciones que puedan de alguna manera en YouTube generar pues más reparto del foro. Venga, abrimos el debate. Entonces la idea sería la renta básica, en qué medida opinamos la renta básica en los parámetros que hemos hablado. Una renta básica que todas las personas tuviésemos derecho y desde el inicio de nuestras vidas. Luego, otra cosa es cuando hablaremos en una sesión de esto cómo es viable a un corto o medio plazo. Y entonces vamos a ver otras cosas. Pero aquí estamos haciendo una reflexión, pues lo mismo que ahora estamos en un ámbito donde tenemos en algunos lugares un derecho universal pues a la educación, a la salud, etcétera, al sistema sanitario, pensemos que estuviésemos en esta hipótesis de que todo el mundo, por el hecho de nacer y ser por tanto persona, tuviésemos el derecho a una cantidad equivalente al umbral de la pobreza. ¿En qué medida creéis que esta realidad que hemos visto en cifras y en todo lo que implica cambiaría? Y un poco unido a esto era la reflexión también en qué medida consideramos que nuestro nivel de oportunidades, es decir, de igualdad de oportunidades, que es un derecho básico, pues cambiaría, ¿no? Venga, abramos. Vale, yo tengo dos cuestiones que creo que son necesarias que nos planteemos. Por un lado, se ha dicho que no hay trabajo para todos, para todas, pero considero que si la jornada laboral en un principio se reduciría a, en vez de 8 horas al día, se podría hacer igual 2 horas o 4 horas, entonces ya tenemos a una persona más que podría estar trabajando. O reducir las horas y también, no solamente cualitativamente, sino cuantitativamente. Eso por un lado. Luego, por otro lado, está la cuestión de que dentro de la propia clase trabajadora podrían surgir conflictos con las personas que igual optasen por, en vez de trabajar, pues seguir estudiando. Y, por ejemplo, lanzar propuestas para generar procesos de no sé qué, no sé. Miles de cosas se nos podrían ocurrir. Entonces, esas dos cuestiones creo que hay que tener en cuenta antes de analizar pues el beneficio que sí, es cierto, nos podría aportar la renta básica, ¿no? Hay una cuestión simplemente de moderación. Como este es el primero de 6 talleres, concretamente en el quinto, el tema central va a ser en qué medida la renta básica tiene que ver con el trabajo, el mercado laboral, para satisfacer necesidades generales, personales y sociales. Quiero decir, ahí vamos a abordar lo que tú planteas, que no es lo mismo empleo que trabajo que trabajo remunerado, y en qué medida todo eso implicaría una renta básica. Yo, aunque todo está relacionado, y de hecho en el primer vídeo, como os decía, era un vídeo de presentación que tocaba temáticas que vamos a abordar sucesivamente en los 6 talleres, en lo posible, con una cierta flexibilidad, pero no profundizar en temas que luego los vamos a tocar, como este en concreto, en qué medida, por ejemplo, un trabajo, lo que implicaría una renta básica, la posibilidad de reducción de jornada, distinguir empleo y trabajo,
Es decir, hay muchísimos elementos de debate, pero hemos dedicado la quinta sesión a este tema. Entonces, en este momento, la idea, insisto, con una cierta flexibilidad, que nadie tenga problema de mencionar otra cosa, pero sobre todo sería centrarnos en lo que es actualmente la riqueza existente y dónde está, en qué medida el hecho de una renta básica nos daría otra realidad de reparto y las posibilidades de las personas favorecería una mayor igualdad de oportunidades, ¿no? Ese sería un poco el elemento en este primero. Luego vamos a centrarnos en esta segunda sesión, en esta primera sesión, en el segundo bloque, que será sobre la pobreza, las rentas de garantías de ingreso, etcétera, las condicionadas, y finalmente lo que implica en un ámbito de democracia y de soberanía económica de la ciudadanía. Esos tres serían los grandes aspectos que intentaríamos sucesivamente tocar en esta sesión. ¿De acuerdo? Pero yo te tengo que rebatir porque considero que estamos hablando de un supuesto, estamos creando un imaginario, con lo cual tenemos que tener presente cuáles son los conflictos con los que nos podríamos encontrar para poder analizar los beneficios que nos traería la renta básica. No podemos idealizar cosas sin tener los pies en tierra. Esa es mi consideración. Más aportaciones, si os parece. Bueno, ni bat egunez. Euskaraz egingo dut, bai? Vale, para hablar. Berak euskaraz hitz egingo du, naiz eta gero berak laburpen txikiren bat gaztelaniaz ere egin. Ez, bueno, labur. Niri oso evidentea, oso begibistakoa iruditzen zait, oinarrizko errentak lagunduko zuela pobrezia gutxitzen. Zaila da kontrakoa esatea. Gero, noski, aztertu behar dira, nola egin, ondorioak, eta orain aipatu diren balizko gatazka horiek ere bai, Baina oinak lurrean edukita ere, momentu honetan oinak lurretan edukitzeak esaten diguna, bideoetan ikusi dugun bezala, baina bideo horiek ikusi gabe ere, nik uste dut begibistakoa dela, eta egietan nola handitzen ari den konsumoa, eta gero zenbat jende dagoen oso txarto pasatzen, ez? Eta bazterketa sozialarekin lan egiten duten erakundeak, urtero, Caritas eta bestelakoak, ari dira argitaratzen, bazterketa sozialaren eremu horretan dagoen jendea gero eta handiagoa, goraka doan. Oinak lurrean jarrita, begibistakoa da momentu horretan, hortik ere gatazka asko ari direla eta sufrimendu asko eta violentzia asko ere. Ikasteko hori ezango nuke, evidentea zaidala oinarrizko errenta basika lagungarria izango zela. Pobreziari eta oinarrizko eskubideak apur bat bermatzen, jende askoz gehiagorentzat, ez? Entonces, bueno, solo decía que a mí me parece evidente que la renta básica ayudaría mucho en el combate a la pobreza y en que los derechos básicos podrían garantizarse para mucha más gente. Que tener los pies en el suelo, si los ponemos ahora, es evidente también que no solo por los vídeos que hemos visto, las investigaciones que se hacen y los datos que se dan, sino casi en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, también es bastante evidente que está aumentando mucho las diferencias entre quien tiene mucho y tiene una forma de vida también, de hecho están aumentando mucho el consumo de lujo y los transatlánticos que vemos en los puertos, llenos de gente, en sus vacaciones, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo mucha gente que no tiene lo básico para vivir, incluso trabajando. Y que las organizaciones que se dedican a trabajar con la exclusión social y la pobreza, año a año están
advirtiéndonos de que está aumentando los sectores de población que están en esa situación desesperada. Otras cuestiones ya serían, bueno, que esto de la RGI, pues si lo territorializamos aquí, por ejemplo, pues aquí tenemos ingresos. Ya crear tanto escándalo. ¿Hay alguna interferencia del sonido? César ya amaitu du, beraz, beste norbaitek, cualquier otra persona. Una pregunta, doctor. Yo tengo la impresión de que una vez puesta la renta básica se eliminaría la pobreza extrema, pero posiblemente la forma de la gráfica que hemos visto del 1% teniendo el 90%, que no cambiaría mucho. Seguiría habiendo una distribución parecida. Entonces, ¿qué hemos eliminado? Hemos eliminado la pobreza extrema. No, yo creo que en parte no, porque los muy ricos pagarían más impuestos, con lo cual la diferencia es, o sea, para poder financiar la renta básica, los ingresos de los muy ricos caerían, con lo cual la desigualdad también se iría disminuyendo. ¿Se ha calculado cómo se modificaría esa curva? Porque yo creo que hay tanto entre los ricos que le da para eso y para mucho más. Lo que pasa es que nos estamos olvidando de que en la práctica, cuando esto se ponga, los ricos no se van a quedar con los brazos cruzados. Va a haber un conflicto sociopolítico muy importante. O sea, esto puede llevar a la revolución, como poco. Ya, pero mi pregunta es, ¿cuánto impacto tiene eso en la riqueza de los ricos? Igual no es para tanto. Sí, porque en esa opinión estoy de acuerdo, porque a lo largo de la historia también siempre se ha querido como que quitar o restar, menguar el dinero de los ricos a través de impuestos, y los ricos también, como dicen, no sé, creo que en Leyoa también van a actuar o tomar como que ciertas medidas. Y otra opinión que yo tengo, por ejemplo, es que al que las personas tengan su renta básica van a estar menos motivadas al hecho de ir al trabajo, o en caso de que vayan al trabajo, el trabajo va a ser menos eficiente y con menos rendimiento. No, eso no es así. No tiene por qué haber una, bajo mi punto de vista, contestando a lo que ha dicho aquí el compañero de Sarrico, no creo que haya una menor motivación para ir a trabajar. Yo, personalmente, hace muchos años que estoy obsesionado con esto, y yo en mi círculo y a mucha gente, yo le pregunto, y todo el mundo me dice lo mismo, como dice el compañero, hombre, si das 670 euros a los mayores de 18 años y 250 euros a los menores de 18 años, nadie va a trabajar. Automáticamente yo a toda la gente le pregunto y le digo, ¿tú por 670 euros dejarías de trabajar? Todo el mundo me dice que no, pero eso sí, piensa que los demás lo harían. O sea, esto es como lo del usuario gratuito, una cosa fantástica. Todo el mundo dice que no, pero todo el mundo piensa que los demás lo harían. Es algo que a mí no me entra en la cabeza. Las dos cosas a la vez yo creo que no pueden ser. Lo siento, pero el umbral de la pobreza no serían 600 euros, ¿no? Digo yo. 700. No, estaríamos hablando de unas cantidades de dinero mayor que eso, ¿no? Perdóname, el umbral de pobreza, evidentemente por cada país puede oscilar, y en función de cada país, en la zona geográfica que sea, también puede oscilar. Eso es así. La cifra de 675, 700 euros es una cifra que pongo porque, si no recuerdo mal, es una cifra que estudios del profesor Raventós indican como factible con un tipo impositivo determinado de un 40 y tantos %, etcétera. Por eso he dicho esa cifra de 675. No quiero tampoco ponerme estupendo en que sea exacta esa. En cualquier caso, no creo que, para mi argumentación, el importe exacto 25, 30, 40 euros arriba o abajo, creo que no afectaría. En el caso de que la renta básica estuviese ya instalada en la sociedad, si las viviendas bajo la propiedad privada siguen costando mensualmente de 800 para arriba,
supone que al final la renta básica se la está llevando el propietario de una segunda vivienda en propiedad, con lo cual el umbral de la pobreza no se va a modificar, porque el beneficiario sigue sacando plusvalía. No, mira, perdóname que discrepe contigo, igual que discrepo en eso que has dicho antes, esa palabra gruesa de revolución, que no sé exactamente qué significa. Yo sí creo que la renta básica es un concepto revolucionario porque debe de cambiar el modelo social. Pero no sé si estamos hablando de esa revolución. Si es otra, no la compartiría contigo. Pero, a ver, el modelo social se va a modificar si no se modifica el modelo político-económico. Claro, es que la renta básica influiría en eso, en la modificación del modelo económico. Hablando de distribución, hombre, en el vídeo del que hemos estado hablando tampoco yo no me atrevería a hablar de... Me gustaría que fuera así, y además he puesto un 9 en la encuesta, que influya en esto. Lo que no tengo tan claro es que sea algo que se vaya a ver con rapidez, ni muchísimo menos. ¿Que va a haber un trasvase de dineros entre percentiles? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y cuando estamos hablando, que mencionabas antes, de los problemas que pueden surgir dentro de los propios colectivos, de gente que quiera o no quiera estudiar, formarse, etcétera, o tal, entre los trabajadores, efectivamente. Bueno, ¿y qué pasa? Yo no quiero trabajar, como dice el profesor Raventós, me quiero dedicar a estudiar la poesía húngara, oye, y me dedico a estudiar la poesía húngara. Otro trabaja. Lo que yo sí que creo que no hay trabajo para todos. Y no va a haber trabajo para todos. Y la distribución, lo que sí te doy la razón es que la distribución de trabajo es algo que tiene que ir en paralelo. Pero en paralelo. No creo que una cosa sustituya a la otra. Porque entiendo que la renta básica es un concepto ciudadano. Primero habría que saber que cuando estamos hablando de renta básica, ¿de qué estamos hablando? Es que yo creo que no es solamente un concepto redistributivo. Lo que pasa que, como dice el decano, es muy difícil hablar de esto sin mencionar cosas de 3 o 4 sesiones más allá, ¿verdad? Yo creo que es un concepto redistributivo claramente. Yo sí querría poner un poco de atención cosas que han salido en este punto en concreto, cuando se ha comentado cómo influiría una renta básica en que la pobreza extrema igual desaparece, pero la gente rica seguiría parecido. A mí lo que me llama la atención es que cuando se plantea renta básica, generalmente o se plantea un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros, o unas pensiones, etcétera, 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 automáticamente la gente plantea que no hay dinero, que no hay riqueza. Entonces, yo en este punto querría sobre todo poner de manifiesto eso, que sí la hay, pero que está muy oculta. Algunas de las personas que creo que por streaming nos está siguiendo este taller ha intentado conseguir para una investigación de tesis datos concretos de haciendas forales nuestras sobre cuál es la realidad de impuestos. Estamos hablando de una opacidad enorme. Tomás Piketty, en el libro, una de las conclusiones que denuncia es que hay una complicidad, que el tema de los paraísos fiscales, de todo este tema, no es algo casual. El que sepamos la picaresca del fraude que ha hecho una persona para aceptarle una renta de garantía de ingresos y sean titulares que llevan a determinados partidos políticos a sus campañas, y en cambio no sepamos casi nada de dónde se encuentra el dinero y cuánto, etcétera, no es casual. Entonces a mí sí me parece que, aunque hay muchísimas preguntas que desde luego en esta sesión y en otras muchas las contestaríamos, pero poner el énfasis en esa contradicción entre una realidad de gran riqueza y una invisibilidad buscada de dónde se encuentra, que además nos lleva a que los problemas de debate pocas veces los hagamos sobre lo que estamos hablando aquí, sino que los hagamos sobre aquellos elementos agravios comparativos de quienes están igual o peor que yo. Y nos olvidamos de quienes están en unos niveles que influirían estructuralmente en el conjunto, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, ese me parece un elemento. Yo que imparto una asignatura en las aulas de la experiencia, que para quienes no sepáis es estudiantes de más de 55 años, y hablamos de estas cosas. Claro, es un elemento increíble el nivel de desconocimiento, pero no por ignorancia de que estamos ignorantes, sino simplemente
esto no está ni en las tertulias ni en los programas. Sin embargo, es fundamental para muchísimas consecuencias, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ese elemento sí me gustaría resaltar. He usado la calculadora. Aquí hay una pregunta, persona. Sí. He usado la calculadora y si no me he equivocado, he calculado que dar 700 euros al mes a 7.000 millones de personas durante un año son como 55 billones con B de Barcelona de euros. Yo creo que eso el mundo se lo puede permitir de sobra. Y el doble también. Y el doble también. Aquí hay una persona que quería hablar. Yo quería comentar que, bueno, más allá de las cifras, ¿no? A mí me gustaría abordar el concepto de la renta básica desde una perspectiva de que no partimos desde el mismo nivel, ¿no? Desde la misma situación. Desde a nivel no estatal, a nivel local, no partimos de la misma situación y desde luego a nivel global no se produce lo mismo. Y cuando hablamos de este 1%, a mí me parece importante hablar de la historia, hablar de todo lo que ha pasado, ¿no? Antes, ¿no? Previamente, cuando hablamos de que no, se comenta de que el Oriente Próximo, por ejemplo, es una de las zonas donde más desigualdad hay, pues habría que hablar, ¿no? De todas las relaciones de poder que se establecieron durante la época colonial, ¿no? Hablando de eso, y que siguen las mismas dinámicas, ¿no? De inferioridad de estos países frente al occidente, digamos, ¿no? Eso es una realidad que se sabe, hay gente que ha escrito libros sobre eso y está claro, ¿no? Entonces a mí me parece que desde luego a nivel global hablar de este 1% como un porcentaje sacado de este proceso donde han contribuido empresas multinacionales, ¿no? Y todos estos, ¿no? grandes tiburones, ¿no? Dentro del mercado liberal, ¿no? En este sentido. Entonces, por eso digo que yo creo que antes de hablar de cifras deberíamos hablar de para qué todo esto, ¿no? En qué mundo estamos viviendo y qué reglas están rigiendo este, ¿no? En ese sentido. Aquí, por ejemplo, a raíz de lo que dice ella, en el libro de Capital e Ideología de Thomas Piketty, en la página 782, explica lo que acabas de decir. En el caso del Oriente Próximo, en las últimas décadas, cuál ha sido el proceso que ha justificado la realidad que ahora mismo hay. Es decir, como una riqueza exponencial, unas manos muy concretas y cuál es el proceso que va. Y este libro, sobre todo, va en esa línea, en explicar a lo largo de la historia, a un nivel, yo diría, casi mundial. Desde luego se centra en muchos estados como Francia, con detalles a tope, pero hace una visión de cómo, de alguna forma, lo que ha pasado en el siglo anterior, el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, es casi un poco la excepción a todo el proceso en cuanto al elemento de mejora de derechos, etc. Y explica lo que tú acabas de decir. Yo creo que, bueno, son muchas páginas, pero yo creo que es muy importante esa perspectiva. Creo que bueno, más. Al hablar de esto hay que saber a qué nivel los debates, a qué nivel estamos hablando. ¿Estamos hablando de un nivel global o podríamos centrarnos en un nivel más práctico, en donde estamos ahora en el Estado español? Y yo el mayor problema que vería ahí sería un problema político de cómo no veo los políticos la altura de miras para manejar el asunto, porque evidentemente el coste de vida en Murcia o en Donosti no es el mismo. Entonces, la renta básica en Donosti, pues no te voy a decir el doble, pero sería casi el doble que en Murcia. Habría muchos políticos que explotarían eso en el sentido de... O sea, no lo veo viable políticamente en el sentido, porque no veo a los políticos con la altura de miras de no utilizarlo partidistamente. Si os parece, volvemos ya por ahora más que nada, porque nos queda más o menos una hora. Yo pasaría al segundo bloque. Esto último lo podemos incorporar al siguiente, al tercero, democracia y economía a nivel de ciudadanía, y lo intentaríamos un poco, con lo último que acabas de decir, aterrizar un poco a nuestra comunidad. Es decir, esto, pero ya hablando de pobreza y de prestaciones, un poco qué datos tenemos y cómo podríamos aquí y ahora, de alguna manera, incidir. Entonces creo que en las nieves estás, Iñaki, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco, Iñaki, preséntanos un poco la situación, sobre todo el contraste de lo que ahora mismo como comunidad disfrutamos en cuanto a un derecho subjetivo a la RGI y la realidad y lo que podría haber un poco en información con una renta básica incondicional.
Sí. La pobreza se está analizando en el País Vasco sistemáticamente desde hace bastantes años. Desde 1986 se hacen encuestas de pobreza y desigualdades sociales cada 4 años primero y ahora ya se hacen cada 2 años. O sea que se han hecho muchas con un tipo de criterios académicamente muy soportados, muy fundamentados, que tienen mucho pedigrí y que nadie les pone en cuesta. No, nadie los pone en contra, nadie está diciendo que son malos. Entonces, lo que ocurrió en el año 1986 fue una verdadera un descubrimiento, porque en aquellos momentos no se pensaba que había pobreza en el País Vasco. La pobreza ya sabemos que se oculta, se clandestiniza, la gente no quiere demostrar que es pobre, y habíamos salido en aquella época de la crisis económica, yo creo, más potente, una crisis industrial que había reconvertido la industria y le había quitado una importancia que tenía sobre el conjunto del PIB muy grande. Antes de esa época, el 46% del PIB vasco, cuando digo vasco, de la comunidad autónoma de Euskadi, provenía de la industria. Ahora mismo estamos en el 25%, y en aquellos años estábamos pues no más del 30%. La encuesta aquella demostró que había pobreza, y desde entonces la pobreza lo único que ha hecho en Euskadi, a pesar de que desde el año 1989 tenemos el sistema más potente de todas las comunidades autónomas del Estado español para combatir la pobreza, de las rentas mínimas garantizadas y condicionadas, no han sido capaces de acabar con la pobreza. Es decir, la pobreza ha ido cambiando de cara. En los años 80 la pobreza estaba sobre todo radicada en sectores mayores de la población y mucho en mujeres. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, con el primer gobierno del Reino de España de Felipe González, se amplía la seguridad social y se crean las prestaciones no contributivas con carácter muchísimo más general. Eso hace que la pobreza de la gente mayor vaya desapareciendo, pero esa pobreza pasa a ser de la gente inmigrante. A partir de los años 2000 recibimos una fuerte cantidad de gente inmigrante. Es la pobreza de la gente joven con empleo precario, es la pobreza de las familias monomarentales. El 99% de familias monoparentales tienen una mujer que es la que lleva el hogar. Entonces, eso es lo que ha venido pasando con la pobreza. Para dar los últimos datos, para ver qué dimensión tiene la pobreza en Euskadi, voy a dar los del 2018. En el 2018 no sabíamos que se iba a hacer una encuesta. Nos pilló prácticamente desprevenidos. En el verano del 2019 sale la encuesta, porque son encuestas que llevan muchos meses hacerla, y prácticamente no tuvo un eco mediático, porque fue una encuesta que demostró la existencia de una pobreza tan impresionante en el año 2018, cuando llevábamos con la idea de que ya habíamos salido de la larga gran crisis del año 2008, 2012, 2013, y sin embargo, es verdad, crecíamos al 2% del PIB en el 16, 17, 18, y los niveles de pobreza habían crecido muchísimo. En el año 2018, la pobreza
real había crecido sobre la pobreza que había en el año 2016, la anterior encuesta, un 6,9%. Es decir, que estaba en pobreza real el 6,1% de la población de la comunidad autónoma en el año 2018 frente al 4,2%, por ejemplo, en el año 2008, antes de empezar los procesos de crisis, o el 5,7% en el 2016. Pero no solo a quienes hicieron la encuesta esta de pobreza y desigualdades les preocupó esto, sino que la gente que estaba en situación que se llama de otro bienestar, es decir, el escalón por encima de la gente más pobre, habría retrocedido a niveles de pobreza increíbles. Y esto, yo que suelo hacer asesoría con la gente pobre, lo había visto, ¿no? O sea, que la clase media, sectores autónomos, etcétera, una parte importante había pasado a ser pobre. Y el crecimiento había sido, sobre el 2016, 2 años, el 29%. Y sobre el año 2008, el 62%. Esto es realmente impresionante. En datos, el 85.000, 86.000 personas en el 2008 estaban en lo que se llama otra situación de bienestar. Un bienestar que es la media, por lo menos, de cómo está la población con la que convives. Esos 86.000 se habían convertido en 139.000 en el año 2018. Y también había aumentado quienes manifestaban que no tenían ausencia de bienestar. Es decir, o sea, que tenían una ausencia de bienestar muy liviana. Esos habían crecido el 17,3% en los 2 años. Bueno, la situación, por lo tanto, de la pobreza en el País Vasco es una situación endémica. Es decir, exactamente igual que en otros sitios, solo que en otros sitios de forma más fuerte, la pobreza se produce por todo lo que hemos visto en los vídeos anteriores. Es decir, que aquí no nos libramos para nada, lo que pasa es que somos una comunidad más rica. Entonces, desde el año 1989 tenemos en Euskadi, en la comunidad autónoma del País Vasco, una renta de garantía. Esa renta de garantía es un derecho subjetivo. Un derecho subjetivo es aquel que no está sometido a presupuesto. Quiere decir que quien reúne los requisitos para tener el derecho, aunque no haya presupuesto, prevalece su derecho y tienen que dotar de mayor presupuesto para concederle la prestación de renta de garantía. Es el derecho fuerte en sentido jurídico, para entendernos. Bueno, pues ese tipo de derecho no ha sido capaz de combatir la pobreza, la renta de garantía de ingresos y la prestación económica, la prestación para vivienda, que es distinta, son 250 euros para vivienda y 693 euros ahora con la subida del 2020 para una persona sola. Eso no ha sido capaz de combatir la pobreza. Ahora mismo, de gente pobre que no puede entrar en el sistema de renta de garantía porque es un sistema con tantos requisitos, tantas obligaciones, tantas dificultades, está en el 31%. Es decir, que casi la tercera parte de la gente que es pobre, según la encuesta del Gobierno vasco, no entra a poder tener la prestación de pobreza, luego siguen siendo pobres. Pero hay otro dato que todavía es más alarmante, porque este ha seguido creciendo, y es el 52% de la gente que sí que recibe prestaciones para combatir la pobreza, la RGI, la PCV, el 52%, más de la mitad, con esas prestaciones no sale de la pobreza. La conclusión a la que llegamos es que el sistema, no la gestión del sistema, sino el sistema no es capaz de combatir la pobreza.
y que por lo tanto de lo que se trata es de establecer un sistema, aquellos que creemos en la renta básica incondicional, yo creo desde hace muchos años, necesitamos un sistema, yo lo llamo de principio de tubería, no de final de tubería. Los sistemas redistributivos que han pretendido acabar con la pobreza, igual que los que han querido combatir el desempleo con medidas contra el desempleo, todos los sistemas de final de tubería no son capaces de acabar con ese tipo de lacras que quieren combatir. Necesitamos un sistema que al principio de la tubería nos coloque a todos y todas en una situación en la cual, frente a las necesidades básicas, estemos igualados. Es decir, si tuviéramos en la Comunidad Autónoma del País Vasco esos 693 euros que cobra la gente pobre que tiene que pasar un calvario para demostrar que es pobre, si lo tuviéramos todos y todas, independiente de si somos pobres o no, y luego ya pagaríamos el impuesto de la renta a las personas físicas, los que son más ricos pagarían más, etcétera, la situación sería una situación de que acabaríamos técnicamente con la pobreza, matemáticamente con la pobreza, si ese es el umbral de pobreza. Luego podríamos discutir si es superior o no superior en Murcia, entonces, pero solo así, solo con una renta básica que al principio de tubería nos iguale a todos y a todas, seríamos capaces. Esa es un poco la conclusión para terminar con la pobreza, que en un sitio como Euskadi le dedicamos el 34%, al gobierno vasco le gusta mucho decir eso, el 34% de todas las rentas mínimas que existen en el Estado español, en las 17 comunidades. Y somos el 5, un poquito más del 5% de la población. Dices, vale, ¿y para qué nos sirve? Si no acabamos con la pobreza, cuando en Euskadi, con un modelo distinto, podríamos acabar. Muchas gracias, Iñaki. Pues abrimos un poco opiniones y debates sobre lo que se acaba de ilustrar. Ahora. Me preguntaba si es el 34% de la cantidad de gente que recibe la ayuda o el 34% de la cantidad de dinero que se dedica a ello en el Estado. No oigo bien. Del dinero. La pregunta Iñaki es... si es el 34% de la cantidad de gente que recibe la ayuda en el Estado o el 34% del total del dinero que se destina. No, del dinero. Pero también en número de gente es impresionante porque ahora mismo ha bajado mucho. Hay 52.000 unidades de convivencia porque la renta de garantía de ingresos es por hogar y los hogares en cualquier caso tienen una media de 2,1 personas por hogar. Esos 100.000 personas se compara con Cataluña, por ejemplo, que hace poco hace unos años han aprobado el modelo también de renta de garantía parecido al vasco, pero que no funciona, o lo comparas con Andalucía y es impresionante la cantidad de gente que aquí cobra la renta de garantía frente al que cobran el resto de sitios. Es decir, que esa discusión, hacerla con alguien que quiere defender que tenemos el mejor modelo del Reino de España, es absurdo. O sea, yo desde luego no me apunto a esa discusión porque ya lo sé. El problema es, desde el año 1989 tenemos el mejor modelo y es incluso de los mejores en Europa y no acaba con la pobreza. ¿El gobierno vasco puede seguir diciendo que cambiando ese modelo va a acabar? No. Hay que cambiar el sistema, ir a un sistema distinto. Yo aquí sí querría añadir, Iñaki, que en el ámbito internacional, los que somos juristas, no se cita casi nunca, por no decir nunca, no ya la Constitución española, como lo ha hecho Pablo Iglesias en las campañas últimas, sino pactos internacionales, que son los que han desarrollado la Declaración Universal de Derechos Humanos,
que en el caso del Estado español y de los demás estados, una vez que son ratificados, son de la máxima vinculación jurídica, es decir, están obligados, y en concreto en relación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es del año 66, que ha habido toda una serie de enmiendas posteriores. Uno de los elementos en el que los estados firmantes se comprometen es que todos los derechos que se reconocen, que son los de la Declaración Universal del 48, más otras actualizadas al año 66, los estados, a cada ciudadano, se comprometen a que ese derecho lo va a tener efectivo. Y para ello se comprometen de forma progresiva a aplicar todas las medidas técnicas y económicas hasta conseguir plenamente el resultado. Es decir, de las conclusiones de lo que acabas de decir, Iñaki, habría dos importantes. Una, que económicamente no es problema de falta de dinero, porque estamos diciendo que lo hay, pero que técnicamente está claro que el sistema que una tras otra, las propias encuestas oficiales nos dicen que sigue habiendo pobreza, falla. Y cuando hay una alternativa técnica, los poderes públicos jurídicamente, es decir, aquí, como hablamos los juristas, la prueba estaría al contrario. Es decir, tendrían que decir el gobierno vasco, cuando sus propias encuestas dicen que su sistema no consigue que 130.000 personas en nuestra comunidad eviten situaciones de pobreza, tendrían que decir, ¿por qué no hago la renta básica cuando, por concepto, a nivel teórico, de llevarse a cabo, eliminaría eso? Es decir, que estamos hablando, no solamente es una cuestión de debate, sino que los juristas, yo he escrito unas cuantas cosas al respecto, y el año pasado tuve la oportunidad de decirlo en el Parlamento Vasco, es obligatorio. Es decir, obligatorio es lo mismo que se llame renta básica o que se llame lo que sea. Es decir, que los que hablamos de la renta básica y lo defendemos, lo hablamos como instrumento, no estamos hablando como una religión ni como un dogma. Estamos hablando como un instrumento que nos parece válido. Y más válido, muchísimo más válido que el que hay. Si hay cualquier otra más válido, pues lo de menos es que se llame renta básica. Lo importante es que consiga la finalidad de evitar la situación de pobreza de tantas personas, ¿no? Pero a mí este elemento, por ejemplo, de lo jurídico, o cuando la Constitución española, lo ha dicho en su campaña muchas veces Pablo Iglesias, se admite la propiedad privada, pero la riqueza, su principal objetivo es dar respuesta a las necesidades de la comunidad. Y eso lo dice la Constitución española. Es decir, entonces, este tipo de derechos graves y vinculantes se olvidan y desde luego se incumplen, ¿no? Lo que pasa es que yo veo que hay cierta, en términos políticos, cierta contradicción. Es decir, por no decir mucha contradicción. Hablando de políticas públicas locales y hablando de distribución de la riqueza, quizá habría que mirar también pues lo que se ha hecho desde el propio gobierno vasco para combatir esta pobreza al margen de la renta de garantía de ingresos. Tenemos tasas de temporalidad altísimas, un empleo público cuya calidad está más cercana a la precariedad que a la calidad del empleo, temporalidad, contratos parciales, etcétera, los procesos de licitaciones, la ausencia o las limitaciones de las propias cláusulas sociales, bueno, pues que establece, que podría establecer mejor el gobierno más con sus procesos de licitaciones y de concursos. Es decir, si ahí que son aspectos concretos en los que se puede intervenir para reducir la pobreza, sobre todo la figura del trabajador pobre que tenemos todos un poco en la cabeza y que a lo mejor marcaría la diferencia durante los últimos años, no lo sé, lo digo sin datos concretos a este respecto. ¿Cómo se va a implantar una RGI más potente que a lo mejor implica cambiar esos modelos concretos en términos de calidad del trabajo para el gobierno vasco? Quiero decir, ahí hay una contradicción, bueno, pues, latente. Es una contradicción, diría, meramente política. Si hay intencionalidad o no real de acabar con la pobreza. Y como hablaba en el caso de hace poco, en unos encuentros que teníamos sobre plataforma digital, del modelo de empresa sin trabajadores, que viene a incidir directamente, de nuevo, también en la falta de distribución entre el capital y el trabajo, en esta relación.
bueno, pues es sencillamente igual, ¿no? ¿Hasta qué punto inciden esos modelos de política o podrían incidir de la manera que incide la renta de garantía de ingresos a lo mejor a la hora de querer aceptar o no un empleo de mayor remuneración? Y esto es un discurso también que creo que encontramos mucho en la calle. Esto, bueno, se ha comentado en los vídeos, ¿no? Que trabajarías, no solamente no trabajarías, sino que parece que no puedes trabajar afortunadamente. Hay que combatirlo y hay que tratar de convencer sobre la utilidad de la renta básica en términos salariales en ese sentido. Afortunadamente, puedes decidir no trabajar por debajo de la renta de garantía de ingresos. Afortunadamente. O sea, eso como derecho y, por supuesto, como ejercicio de dignidad. Nada más. Sí, a mí me gustaría comentar otra Es vez. verdad que esto pertenece a otro de los talleres, pero es muy importante. El debate que has planteado es un debate muy importante, pero para dar un dato que es general, porque no voy a entrar en ese debate, en Euskadi, para ver cómo se maneja el tema del empleo como alternativa para acabar con la pobreza, si tú consigues estadísticamente el pleno empleo, en teoría, deberías de acabar con la pobreza. Es decir, a través del empleo conseguiríamos que no hubiera gente pobre. En el año 2007-2008, en Euskadi estábamos por debajo del 5% del desempleo. El 4% en los libros de economía clásicos se sigue considerando desempleo friccional. Es medida estadística de cuando la gente cambia de empleo, pero no lo consideran desempleo ya. En el año 2008, os he dado algunos datos antes, teníamos un nivel de pobreza impresionante. O sea, a través del empleo, del trabajo en el mercado capitalista, no combatiremos nunca eficazmente la pobreza. No lo combatiremos, porque ese empleo estará mal pagado. Si no, no estarían dispuestos los empresarios a contratar gente en unas condiciones en las que no hubiera precariedad, etcétera. Entonces, claro que con una renta básica todo eso cambia, efectivamente. Ya lo veremos en el... Cuando hablas de empleo, ¿se tiene en cuenta la calidad de ese empleo? Eso. Esa es la pregunta. Porque hablar de No, empleo... pero no se tiene en cuenta porque si antes en alguna intervención se decía la renta básica es más o menos revolucionaria, el empleo no precario y frente al empleo no precario, el empleo digno, eso sí que es revolucionario. O sea, muchísimo más que la renta básica. Yo estoy convencido que el capital va a estar dispuesto a establecer fórmulas híbridas de renta básica a la americana, para entendernos, con cheque que cambie el estado de bienestar por renta básica, pero el tipo de empleo precario, que divide, que no es suficiente para salir de la pobreza, eso no vamos a conseguir cambiarlo. Estamos volviendo en el empleo al empleo que analizaba Marx en El Capital, es decir, al empleo del siglo XIX, XVIII, un empleo que eso es lo que es. Solo con una medida que sea exterior al mercado de trabajo vamos a poder salvar eso. Es decir, con que la gente esté empoderada porque sabe que sus medios de subsistencia los tiene garantizados y si quiere irá a trabajar en mejores condiciones y en el tiempo que quiera trabajar, porque el empleo a tiempo parcial, que ahora nos parece que es terrible porque no es un empleo libre,
será luego un empleo totalmente libre. Yo podré trabajar 3-4 horas para tener una capacidad de consumo superior a la renta básica. Eso no se consigue en el mercado de trabajo, jamás. Por ahí había otra palabra, creo, ¿no? Sí. Sí, yo vuelvo a plantear el problema que se nos plantea con el tema de la vivienda, porque al final tanto las prestaciones económicas como los salarios están destinados a pagar la vivienda. Las viviendas valen de 800 euros para arriba, entonces si un salario normal es de 800 euros y la suma de la prestación económica pues asciende también entre la RGI y la PCV a 945 y pagamos 800 de vivienda, nos quedan 145 euros para todo el mes. Entonces, esto no es una vida digna. Para empezar, había que cambiar el tema de la vivienda. Bueno, para empezar, quiero decir, añadir esa cuestión. Y luego también el tema del salario. Si ganamos 800 euros por 8 horas de trabajo en una jornada, pues tampoco tenemos pues una perspectiva de vida muy positiva. Entonces es cambiar el modelo de producción, el modelo económico y plantear una serie de transformaciones sociales. No, yo simplemente quería decir que, bueno, cuando se está hablando de renta básica se habla de un instrumento de apoyo, pues un poco para equilibrar esa desigualdad que hay en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Cuando uno recibe esa renta básica, que ya han dicho que es individual, incondicional y universal, es decir, que todo el mundo puede acceder a ella, cosa que no pasa con la RGI, no significa que con ese dinero, por decirlo de alguna manera, vas a estar cubierto ya al 100%. Y con eso vas a poder pagar tu casa, No. O sea, por eso se dice que esa pregunta que se plantea, ¿dejarías de trabajar? Pues no. El 4% ya se ha dicho en estadísticas que que dejaría solamente de trabajar el 4%. El resto tendría que seguir haciendo su vida, es decir, trabajarías tu jornada de 8 horas o a la que quisieras, porque tendrías esa libertad de decidir. Ahora quizás igual no tienes esa libertad de decidir. Igual tienes que aceptar un trabajo pues precario o cobrar tal, pues porque tienes un montón de gastos, un montón de cosas, ¿no? Pero si recibes esa renta básica, ya estarías de alguna forma un poco cubierta. Ya no serías esa pobre que tiene que estar allá. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que se plantean aquí cosas un poquito, ya que se salen un poco del contexto, y habría que ir un poquito más al concepto. ¿De dónde sale lo que es la renta básica? La renta básica sale de que existe una realidad, y esa realidad es que estamos en una sociedad en la que hay una desigualdad que ya hemos visto en estadísticas y en estudios. Entonces, ¿qué se hace con esa desigualdad? ¿Qué se puede hacer? Hemos visto que la protección social que tenemos en estos momentos no funciona. No funciona, porque también hay datos al respecto. No funciona. Ni siquiera todo el mundo puede acceder a ella porque hay que cumplir una serie de requisitos. Y si no los cumples, estás fuera. Y estás fuera, y entonces, ¿en qué situación y en qué escalón de la sociedad te sitúas? Porque ya ni pobre, ya eres más que pobre. ¿No? Vale, pero yo vuelvo a repetir, ¿para qué utilizamos el dinero? Se plantea esa renta básica como un instrumento a, digamos, equilibrar esa desigualdad que tenemos. Hemos visto que teníamos un 90 y tantos % de ricos y un esto de pobres. Entonces, con un sistema fiscal progresivo, donde los ricos paguen más impuestos, poquito a poco, que ya ha dicho mi compañero, no va a ser una cosa de hoy para mañana, poquito a poco se irá reajustando lo que es todo el mercado de trabajo, el sistema financiero, el sistema personal, pero sobre todo yo creo que es una herramienta, a mi modo de ver, yo lo veo como que en vez de plantearlo así como en algo global, lo tendríamos que plantear un poquito desde nosotros, ¿no? Desde el individuo. A nivel individual, ¿qué supondría, por ejemplo, para mí recibir una renta básica? Pues hay una palabra que se ha dicho ahí que es libertad, ¿no? Libertad para poder decidir, porque si estoy un poco cubierta
me da igual la cuantía, 400, 500, 600, pues igual elijo, en vez de trabajar en este sitio, digo, pues igual, mira, me permito el ir a este otro sitio que me pagan tal, o mira, me quedo en casa cuidando a mis críos, o por ejemplo, pues voy a dedicar X horas a la formación. O sea, se te abre un montón de oportunidades que en estos momentos mucha gente no tiene. Sí, señor. Y no hablemos de los jóvenes, yo estoy hablando de, bueno, de mí en persona, ¿no? Pero jóvenes también, igual se podrían independizar, podrían... Se me ocurren mil cosas. Pero es que estás planteando una vida que no es real. Sobre todo, ¿para qué perdona. utilizamos el dinero? Pero ¿Para perdona, qué utilizamos perdona, el dinero? pero es que esos 400 euros que tú estás diciendo, ¿qué pasa? ¿Que te va a cubrir la vida? ¿Te va a cubrir lo que es la vivienda? Ay, perdona que... No estás escuchando nada. Perdona que te he dicho al principio... Sí, estoy escuchando atentamente. Vais a perdonar, voy a moderar. A ver, por favor, vamos a ver. Sí. Por una parte, el propio sistema, cuando estamos aquí presencialmente, es mucho más fácil entrar así, pero aquí nos obliga a tener una gran disciplina para que solamente hablemos de uno en uno. Y bueno, me ha tocado a mí moderar también la sesión en tiempos. Yo sí que antes de acabar este ámbito, y teniendo en cuenta que muchísimas, como esta última intervención, va a ser objeto específico de la cuarta sesión, porque la cuarta sesión va a ir libertad y autonomía personal para la emancipación y el pleno desarrollo social y comunitario. En esa clave se va a profundizar, vamos a tener tiempo. Yo sí querría un poco pedirle a Iñaki que este planteamiento que se ha hecho de la vivienda, ¿no? Aquí y ahora entre nosotras y nosotros, la renta básica, conceptualmente se entiende eso que nos permite evitar la pobreza, por tanto es en función de en cada situación lo que tenemos de educación, de sanidad, de servicios sociales, vivienda, y a partir de ahí ya tendremos que ver, en función de cómo se lo tengamos cubierto, cuál es el importe necesario. Como sé, Iñaki, que habéis hecho un trabajo en esta clave, antes de hablar del último bloque, por tiempo que vamos a pasar, ¿podrías decir un poco cómo contempláis a nivel de aquí, de Comunidad Autónoma Vasca, el ámbito de la renta básica en cuanto a cuantía y en qué medida en ello influye la vivienda? Sí, es verdad, la vivienda que desde el año 2015 existe una ley en la comunidad autónoma que considera la vivienda un derecho subjetivo y que por lo tanto es exactamente igual. Lo que pasa es que no está cubierto como la sanidad, como la enseñanza, etcétera. No lo podemos meter en la renta básica, no lo podemos meter porque hoy el mercado de la vivienda está tan absolutamente disparado que la renta básica que tendrías que establecer se comería en un 90% su cantidad, solo la vivienda. La vivienda, incluso la renta de garantía de ingreso, no la cubre y por eso desde el año 2008 lo único bueno que hubo en la ley del 2008 es que se le dio carácter subjetivo a lo que antes se llamaban ayudas de emergencia social y se transformó en prestación complementaria de vivienda, 250 euros, que con eso tampoco pagas nada más que una habitación, pero ya no entra en los 693 euros, que es para manutención, vestido, calzado, y tuvieron el morro de meter en el año 2008 para inserción laboral, para que te pagues los gastos de inserción laboral, que es si tienes que ir a hacer una entrevista a no sé qué sitio y te tienes que pagar hasta el autobús. Pero no, la vivienda no entra ahí, Entonces, es muy importante que a la hora de discutir la cantidad de renta básica no pensemos que en realidad no vamos a ser capaces de establecer aquella medida que te dé un nivel de poder vivir dignamente, por supuesto que en un esquema de consumo distinto al que tenemos, porque si no estaríamos haciendo un desastre. O sea, si diéramos una renta básica, como aparece en algunos de los programas de algunos partidos, de 400 euros, 430 es el subsidio de desempleo, con eso no vive nadie. Ahora, con el doble de eso, o en el estudio que estamos haciendo nos sale más,
Eurostat marca como umbral de pobreza de todos los países de la Unión Europea 893 euros. Y es eso lo que hemos tomado como renta básica para una propuesta que vamos a hacer. 893 euros. ¿Con eso se puede vivir para manutención, vestido, calzado, inserción laboral en absoluto, porque trabajará quien quiera trabajar? Yo creo que sí. Bueno, vamos a pasar, muchas gracias Iñaki, al último bloque, que sería, para terminar esta sesión y antes de volver al cuestionario y a una despedida, estaríamos centrados en qué medida consideramos que la renta básica fortalecería la democracia y la soberanía popular. Entonces, como andamos mal de tiempo, directamente, César, te pido que nos hagas un poco una ilustración y... Bueno, más que una ilustración es una aportación que se me ha pasado por la cabeza en base al debate que hemos tenido hasta ahora. Euskera zein gut, eta gero laburtzen. Nik uste dut, atera diren hainbat gauza, oso beharrezkoa direla debate honetan, baina nire ez dakit, intuizio fuerte da, oinarrizko errentaren debatean, ez dela debate bat soilik lotura duena datuekin, txostenekin, inkluso ez da bakarrik kontu juridiko bat. Nagusiki kontu ideologiko eta politikoa da. Eta beraz, borroka politikoaren kontu bat da, nagusiki, eta orduan hori argi eduki behar dugu. Zentzuetan, bai iruditzen zait niri lagunduko zuela demokraziaren izanaia joan da, hau da, boterea, herritarren esku egotearena, noski lagunduko zuela, ez? Eta ona ekarrita gaur egun eta elkarte autonomoan gertatzen ari dena da, badaukagula tresna bat, dela RGI, apalagoa dena, debatitzen ari garena baino, baina eta guztiz, ideologikoki dago denbora guztia zalantzan. Eta kuestionatzen ari da etengabe, komunikabide nagusietan, eta eliten partetik, bai? Orduan, bebai ikusi beharko genuke, ni okerez banago, buruz ari naiz, baina azkeneko 15 urtetatik ona, hemen bizi izan dugu ILP bat, Iniziatiba Legislativa Popular bat, Eusko Legebiltzarrera llegatu zena, oinarrizko errentaren ingurukoa zena, uste dut. Eta hor egon zen, zentzu horretan, prozesu bat, hainbat eragile sozial, sindikal, politikoekin, hau borrokatzeko. Baina legebiltzarrean ezer ezean gelditu zen. Orduan nik hau nahi dut, ez? Daramago hamarkadak, ideologikoki neoliberalismoak dauka hegemonia handi bat, liberalismoak dakarrena da, dana regulatzea merkatuagatik eta bere mekanismo, lehiakortasuna, oferta-demanda eta bar, eta sektore publikoa gutxitzea alik eta gehien. Hori da duen kontestua debate honetarako ere. Orduan, eta gero beste aldetik, hori ideologikoki ere oso zabaldua dago, gure gizartean, gaur egun. Eta politikoki gaur egun RGI ez da bandera bat, ez eskerriko alderdi eta sindikatuetan ere ez. Ez dago bere lehentasunetan, bentsat, hola nik herritar bezala antzematen dudana, ez? Orduan oso ahul. Zorionez, nik uste dut, debate hau dago apur bat, eremu universitario, akademiko eta eragile sozial batzuk, eta horrela, eta mantendu behar da, horrezagatik debate hau dira oso garrantzitsuak, baina karo, ez dago agenda politiko eta agenda sozialean, normalean, behintzat lehenengo postuen artean, ez? Entonces, en resumen, que no debemos perder de vista, yo creo que es que el tema de la renta de garantía de ingresos y de la renta básica incondicional, evidentemente hace falta datos, informes, leyes, etcétera, pero fundamentalmente es una cuestión ideológica y política, y por lo tanto una cuestión de lucha política también, ¿no? Y en ese contexto, pues la situación no es nada favorable, pues porque la propia RGI, que es un instrumento más débil, pues está siendo permanentemente cuestionada,
ningún partido político ni de izquierda ni los sindicatos tampoco tienen la renta básica como reivindicación principal de su agenda, y a nivel social está muy extendido el sálvese quien pueda neoliberal, ¿no?, del mercado y de hacer lo que se puede, ¿no? Entonces yo digo esto no porque me guste, sino por realismo y porque no se nos olvide esa dimensión más política, ¿no? Y que evidentemente yo la traigo ahora porque en esta dimensión de la democracia, pues evidentemente que ayudaría la renta básica, porque nos ayudaría a que el poder estuviera realmente más cerca de la ciudadanía y no de las élites políticas y económicas, ¿no? Yo sí quería introducir, si me dejáis un matiz. Lo que ha dicho el compañero en parte lo comparto, pero hay un matiz que, si me permitís, yo no creo que esto sea una cuestión política. Yo no creo que la renta básica sea una cuestión política. Me voy a retraer a lo que he dicho antes. La renta básica, primero habría que saber exactamente de qué estamos hablando. Yo creo que debe ser un concepto filosófico más que político, y debe de ser la política y la economía, yo creo que entrarían, y la ideología entrarían en cómo financiarla. Yo creo que básicamente desde todos los puntos del arco político hay un consenso mayor o menor en que la renta básica es un camino a experimentar. El problema estriba en qué argumentos utiliza cada uno para justificar la existencia y cómo lo financia. Ahí sí que entraría la ideología. Yo creo que la renta básica es un concepto filosófico y que compete a la propia existencia del ciudadano. Es un concepto de justicia ciudadana, dicho de alguna manera. La renta básica yo creo que no supone, o por lo menos quiero pensar que es así, no está pensada para que se rompa la arquitectura básica del estado del bienestar. La educación, la sanidad, las pensiones, esto es algo que va a permanecer. Es verdad que habrá una serie de gasto público que se quedaría por el camino. Pues evidentemente no tendría mucho sentido que hubiera becas, no tendría mucho sentido que se beneficiara el transporte público a señores de 78 años que cobran 1.500 euros al mes, mientras que lo tiene que pagar un señor que trabaja 12 horas diarias pagando 700 euros. Esto no tendría ningún sentido. Pero este tipo de cuestiones creo que entran más dentro de la financiación, y aquí estamos hablando de la renta básica como concepto filosófico. Lo que daría es armas. El mercado existe, pero hay unos supuestos. Antes, al principio, hablaba un compañero de curvas. Claro, todas las curvas que nos hemos estudiado cuando íbamos a la facultad partían de una serie de supuestos, todos neoclásicos. Y uno de ellos era la igualdad de información y la igualdad de los agentes a la hora de negociar. Que es mentira. Es que no hay tal igualdad. No hay tal igualdad. Y la renta básica lo que haría sería fortalecer la igualdad. Yo, de todas maneras, y por no extenderme mucho más en esto, yo no tengo mucha confianza en que la renta básica suponga un reforzamiento de la democracia. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Exige un control y una implicación ciudadana, y yo creo que eso es hablar de otra cosa. No creo que la renta básica sea un instrumento. No podemos pensar que la renta básica es un maná que va a arreglar todas las cosas que están mal del mundo mundial. No. Y yo no creo que sirva para solucionar el grave déficit de democracia que existe, pero que eso es otra cosa. Creo que no es una cuestión de la renta básica. Yo creo que solucionar es una cosa, pero ayudar es otra. Y ayudar, evidentemente ayudaría, porque desde el punto de que mucha gente que no tiene las necesidades básicas cubiertas no se va a empezar a preocupar ahora de la democracia en el mundo. Si tiene esas necesidades cubiertas, igual eso es como la pirámide de Maslow. Entonces va a tener la capacidad o el tiempo o la tranquilidad para preocuparse de otras cosas. O sea, solucionar, evidentemente no, ayudar, yo creo que sí. Cuando digo que no soy muy... es porque, queramos o no, estamos en el modelo de democracia occidental, es un modelo de democracia representativa, y no tengo yo muy claro que nuestros representantes estén muy de acuerdo en implantar una renta básica, ¿eh? La no existencia de renta básica genera un clientelismo en el que determinada clase política se puede encontrar muy a gusto, ¿eh?
Con lo cual, si tenemos que esperar que determinar que los políticos actuales de todo el arco, porque si nos queremos ir a la parte, digamos, más izquierdosa del arco, yo recuerdo que en las elecciones europeas del 2015 me puse contento como nada porque en un determinado programa electoral vi el concepto renta básica. No lo he vuelto a ver. En ninguno. En ninguno. Cosas parecidas, eufemismos, no quiero decirlo, no quiero asustar. Yo creo que la renta básica es algo de lo que hay que hacer mucha pedagogía y que debe de salir a la calle y debe de salir a otras, pero para explicarlo bien, porque no se explica bien y eso da mucho susto, porque no se entiende qué es lo que se está hablando por renta básica. ¿Alguien más quiere hablar sobre este tema? Yo sí quería compartir que... Sí, una cosita sobre ese concepto que has añadido a la renta básica, de que es algo filosófico, no estoy nada de acuerdo. Porque considero que es una manera de solventar las dificultades prácticas que tienen las personas trabajadoras. No es nada metafísico. Perdóname, pero no es así, ni muchísimo menos. No es esa la cuestión. Y cuando digo que es una cuestión filosófica, me refiero a que tiene que ver con la dignidad del individuo. A eso me estoy refiriendo. No estoy hablando de solucionar cuestiones básicas, porque seguramente aquí en Sarrico estamos 8. Cada uno de nosotros seguramente tendrá unas necesidades que, por otro lado, nosotros mismos nos hemos generado y que no tienen por qué ser de nadie más. De nadie más. Son las mías. Y que yo me las he procurado por mi mala cabeza. Si es que, porque si nos ponemos a estudiar a necesidades básicas, hay una cosa que ha sobrevolado mucho en la sesión de hoy y es el circunscribirnos al ámbito de la comunidad autónoma del País Vasco. Es que cuando empezamos a acotar las cosas por territorios, las cosas se pueden complicar mucho. Porque dentro del País Vasco no es lo mismo vivir en Luchana que en Santa María de Guecho. Entonces, seguramente el de Santa María de Guecho dirá que ¿por qué le tengo que pagar no sé qué a uno que vive? Quiero decir, me está viniendo a la mente ahora una viñeta de Forges de hace muchos años que no voy a tal. No. Es que, a ver, no se trata solo de esto. Por eso digo que es algo filosófico, porque creo que es inherente a la condición humana, a la dignidad de que cada ser humano decida cómo quiere transitar por esta vida. Yo creo que el tema de la renta básica tiene... La dignidad del ser humano se basa en que a nivel práctico tengamos cubiertas nuestras necesidades. A nivel práctico, en la práctica diaria. Y no es un concepto filosófico, es práctico. De todas formas, pero eso hay que financiarlo, y es cuando entran los problemas. La renta básica hemos visto que es el concepto en el que nos hemos identificado en un concepto, y luego evidentemente las perspectivas desde las que uno lo analiza, pues está la política, la económica, la ideológica, la jurídica, y todo tiene perspectivas. Yo sí me parece que en el ámbito que estamos hablando de la política, en relación a si entra o no en una perspectiva de partidos, dos datos. Estamos ya el próximo domingo, el día 8 de marzo, va a ser por tercer año consecutivo grandes manifestaciones en nuestros ámbitos, huelgas generales. Bueno, yo creo que ha habido un cambio y, por ejemplo, algunos partidos, el mayoritario en nuestra comunidad, pues desde hace un par de años la sede la pone morada. Yo, que es un ámbito en el que creo que siempre he estado muy cercano, esto ha sido reciente. Es decir, el que algunos partidos políticos claramente asuman una cuestión como es el ámbito de la reivindicación de igualdad desde el feminismo, es porque la sociedad lo ha asumido y en esa medida, pues evidentemente no van contracorriente, sino que se ponen de al lado. En esa perspectiva, sin quitar los análisis que se han hecho, que creo que son ciertos, es también verdad que en este último tiempo el nivel de, y ahora en un ámbito académico, de publicaciones e investigaciones que se han hecho sobre la renta básica es increíble. Y hablo de los 2 últimos años. Es decir, si comparamos el interés que había sobre la renta básica universal e incondicional hace 2 años y el que hay en la actualidad,
se ha exponencialmente, y esto va también de la mano, incluso que una institución como es el Consejo de Europa, el Consejo de Europa no es la Unión Europea, son los 47 Estados que tienen unos órganos propios de gobierno. Conocemos el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, que tiene poder vinculante. Ese es el Consejo de Europa, donde está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Asamblea Parlamentaria, habéis visto que en lo que ha sido el inicio de este ciclo lo publicamos. Porque a mí me parece un elemento muy importante que el 23 de enero de hace 2 años, por acuerdo mayoritario, la Asamblea Parlamentaria, que es el órgano principal del Consejo de Europa, se dirija a todos los Estados miembros y pida una serie de cosas claramente dirigidas a que, entre otros instrumentos, la renta básica que estamos aquí hablando se trabaje. Y es una no imposición, pero es una recomendación. Y aquí, entre los parlamentarios que hubo de Euskadi, pues hubo representantes, la que acaba de salir de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, votó a favor. El senador del Partido Nacionalista Vasco, Joaquín Villarrueza, votó a favor. Y en el ámbito del Estado español votaron muchos a favor. No inmediatamente que se ponga en marcha, pero que sí, que realmente se analice que ante la situación y la desigualdad que hemos hablado es un tema central, y la pobreza es una de sus consecuencias, pero también otra es la democracia, porque la democracia es evidente que quien tiene el poder real es el que luego tiene los lobbies que influyen en los poderes formales. Y sabemos que el poder económico, pues más allá de lo que votemos el 5 de abril o cuando nos corresponda, pues sabemos que lo tiene quien tiene el autopoder. Con lo cual, todo aquello que contribuya a que la ciudadanía tengamos más poder económico y de negociación, en la misma línea va a avanzar. Y aunque va a ser tema de otra sesión, mi criterio es que uno de los elementos fundamentales no es ingenuo por el que esto no se debate y no se impulsa, porque esto da poder o daría más poder, sabiendo de que es un instrumento y que estamos hablando de políticas económicas, ¿no? Bueno, me vais a permitir que vayamos terminando la sesión, entonces nos quedan 5 minutos. Os pediría que en 1 minuto contestemos el cuestionario segundo, que es el mismo que hemos hecho el anterior, pero en el que ponemos, a la luz de las reflexiones que hemos compartido, cada uno responder lo que quiera. Nos ha llegado ya el segundo mensaje para que, al igual que antes, entremos en la web y a partir de ahí lo respondemos. Va a haber 2 preguntas añadidas, las demás son iguales que la anterior. Entonces, le dejamos 1 minuto a contestarlo, si os parece. Bueno, mientras vamos acabando, vamos a, si os parece, a concluir. Yo quería concluir la sesión de hoy, además de agradeciendo a todas las personas participantes, pero creo que también es importante expresar que esta forma de hacerlo ha sido posible porque mucha gente de la facultad y de la universidad nos lo ha posibilitado. Es decir, que en ese sentido agradecer el que esta videoconferencia la hayamos podido hacer. Simplemente deciros que la idea es que estas respuestas que hemos dado ahora a estos 2 cuestionarios los vamos a intentar publicar en la web del Observatorio TUSER y a través de Twitter intentar que quienes queráis podéis compartir y sigamos el debate. Sabiendo que en todo momento, y con esto ya termino, este es un ciclo de 6 sesiones. Es imposible, sobre todo al principio, que no salgan temas que luego profundicemos. Hoy ha pasado, pasará en todos los lugares y es bueno que pase.
pero que sepáis que nos ha parecido importante este tema abordarlo desde las consecuencias que tendría en distintos ámbitos. El próximo, para el que os invito a que participemos, lo haremos también el viernes en los mismos lugares, con una metodología más o menos parecida, también de 12 a 2. El elemento central va a ser el tema de la igualdad, desde la perspectiva de género. Es verdad que tenemos encima el 8 de marzo, pero es verdad que más allá de eso es un ámbito absolutamente transversal y me parece que es fundamental el que en un tema como este abordemos qué repercusiones tendría en la vida de todas las personas, independientemente de que seamos mujeres o hombres, una renta básica universal y sobre todo en el momento en el que estamos en cada circunstancia histórica y ahora que nos permitiría, si permitiese, conseguir en esta clave de una sociedad más igual de todas las personas una renta básica. Entonces, esto va a ser el elemento central del debate de la próxima semana. Y de verdad, muchísimas gracias a todas y todos, no solamente a quienes estamos físicamente, me consta que hay una docena de personas que vía streaming también se han conectado y han contestado el cuestionario. Y sin más, esker eta datorren ostiralean izanez gero, elkarrekin jarraituko dugu. Muchas gracias.